Muy buenos días, mis queridos hermanos, mi familia en Cristo. Espero que todos se encuentren muy bien. Este ha sido un tiempo para muchos de cuarentena para sus familias. Sabemos que el Señor está fortaleciendo las relaciones en casa, esposos con hijos y los hijos entre los hijos, hermanos con hermanas. Damos gracias a Dios por este tiempo especial. Queremos invitarles en este día, continuando nuestra serie sobre las parábolas de Jesús. Quisiera invitarles a abrir sus Biblias, si son tan amables, en Mateo capítulo 7. En Mateo capítulo 7 hay una serie de parábolas que Jesús está dando, pero es importante saber que aquí también en este capítulo es la conclusión o el final de lo que conocemos como el Sermón del Monte. Vamos a ver los últimos versículos del capítulo 7 a partir del verso 24. Dice la Escritura: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana queremos una vez más acercarnos a ti como el gran maestro que eres para cada uno de nosotros, como el autor de nuestras vidas, como el que está en control, el que tiene la rienda, el timón de nuestra vida en tus manos. Y gracias, Señor, porque todo está bajo tu control, nada se te sale de tu control. Permite, Padre, que nuestros corazones se abran para escuchar tu palabra, tu revelación en esta mañana, que tú puedas hablar a cada uno de nosotros por Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, para este día queremos hablar sobre la parábola de las dos casas o parábola de los dos cimientos. Aquí Jesús está hablando acerca de dos casas, dos hombres y dos cimientos. Y lo vamos a ver en un momento más. Solo quiero refrescar algo que hemos dicho en los temas anteriores. La parábola o una parábola es una historia corta diseñada para enseñarnos un valor moral o una lección religiosa. Y dentro de estas parábolas de Jesús, tenemos una lista de más de 80 parábolas en el Nuevo Testamento. En estas parábolas de Jesús encontramos que Jesús quiere descubrir, o que nosotros descubramos, mejor dicho, los secretos del reino. Los secretos del reino que están encubiertos para aquellas personas cuyos corazones no estén alineadas con Dios. Todas estas parábolas nos enseñan doctrina. Regresando también al principio del capítulo 5 de Mateo, podemos recordar que esta parábola está dirigida a sus discípulos. Recordarán que Jesús está con la multitud, pero Jesús se aleja de la multitud al monte y sus discípulos vienen a él y Jesús empieza a hablar a sus discípulos. Recordamos también algo que hemos repetido, importante que lo sepas, que el Sermón del Monte, lo que es el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 del Evangelio de San Mateo, y también mucho de esto repetido en Lucas capítulo 6, el Sermón del Monte se le llama también la constitución política del reino de los cielos. Así como el Señor empezó con el pueblo de Israel en el monte Sinaí para dar su revelación, para dar su dirección para el pueblo de Israel, así también Jesús, cuando está iniciando con el nuevo plan, con el nuevo proyecto, el Nuevo Testamento, también sobre un monte está dando su revelación, sus normas, sus reglas, sus estatutos para el pueblo de Dios. Entonces, importante que con esta parábola, la parábola de las dos casas o la parábola de los dos cimientos, Jesús concluye el Sermón del Monte. En un sentido muy real, también esta parábola es el resumen de todo el Sermón del Monte. En esta parábola también vemos, como en varias de las anteriores que ya hemos visto, contrastes. Y aquí quiero hablarte de varias cosas importantes.
Los contrastes en esta parábola están abriéndote tus ojos, abriendo mis ojos para ver el contraste o la diferencia entre la verdadera y la falsa conversión. La verdadera y la falsa conversión. ¿Cuántas personas son parte de una congregación, se están reuniendo, se llaman cristianas, se llaman hijos o hijas de Dios y están viviendo de una manera que aparentemente todos creen esta persona es un buen creyente, un buen cristiano, pero ¿cuál será la realidad de sus vidas? ¡Wow! Jesús nos está descubriendo con esta última parábola la diferencia entre la verdadera y la falsa conversión. Entonces quiero declararte esto, amigo, amiga, hermano, hermana, qué importante es verificar si realmente eres o no eres salvo. Y esa pregunta te la quiero hacer en este momento. ¿Eres salvo? ¿Realmente eres salvo? ¿Estás seguro que eres salvo? Y no nada más a tu perspectiva, sino desde la perspectiva de Dios. ¿Eres salvo? ¿Eres una persona que realmente eres parte del reino? Ahora, en el verso 24, vea por favor cómo inicia este versículo. Mateo 7:24. Cualquiera pues. Esa palabrita pues tenemos que tomarla como importante. ¿En qué sentido? Esa palabrita pues está conectando la parábola de los dos cimientos con lo anterior en Mateo capítulo 7. ¿Y qué viene anteriormente a esta parábola? Vemos la puerta estrecha en Mateo capítulo 7, versos 13 y 14. La puerta angosta o la puerta estrecha que lleva a la vida eterna, la puerta ancha que te lleva a la perdición. Ahí están los contrastes. Luego en el capítulo 7, verso 15, Jesús dice que por los frutos vas a conocer cuál es el árbol bueno y cuál va a ser el árbol malo. No es posible que un buen árbol dé mal fruto, ni tampoco que un mal árbol dé buen fruto. Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. Y luego también en el capítulo 7, a partir del verso 21, Jesús pone otro contraste. No todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todo aquel que dice, sino dice el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces en el versículo 24 repetimos cómo empieza Jesús esta parábola. Cualquiera pues. Repito, el pues es una cláusula conectada a los versos anteriores, donde Jesús está diciendo, abre bien tus ojos. Cuando Jesús está repite y repite y repite el mismo concepto, con diferentes figuras, con diferentes parábolas, diferentes imágenes, diferentes visualizaciones para nosotros, Jesús está queriendo recalcar, más vale que tengas esto muy seguro en tu vida. Dos hombres construyen dos casas, y aquí se refiere a un varón sabio o prudente y un varón insensato. Dos casas. Podríamos pensar en alguna colonia, no sé cuántos conozcan, yo creo que todos los que están viendo este video conocen una colonia o un lugar donde hay muchas casas parecidas. Podríamos pensar que muchas casas construidas por el mismo arquitecto, construidas usando los mismos planos, construyendo a lo mejor en base de una misma maqueta, una misma idea. No nos dice la Escritura si había diferencias en estas dos casas en cuanto a apariencia. ¿Cuántos hay adentro de las congregaciones que se ven similares a otros congregantes? Van a la reunión vestidos de una manera similar, llevan su Biblia en la mano, llegan con la sonrisa, están cantando, aplaudiendo, danzando, a veces ofrendan, están haciendo muchas cosas similares a los demás. Pero lo importante a la perspectiva de Jesús no es la apariencia externa, sino qué realmente está pasando en el interior de estas personas. Entonces, vamos a pensar dos casas quizá similares en apariencia. Podríamos pensar también que ambas construcciones requirieron de inversiones similares. Imagínate, sale igual de caro construir al inicio sobre mal cimentación que sobre buena cimentación.
O sea que todo lo que edifiques arriba de los cimientos o del fundamento, todo eso puede costar igual o similar en ambos casos, pero a la larga, ¿cuál va a ser la mejor inversión? La mejor inversión va a ser la que tenga buena cimentación. Puede resultar entonces igual de caro inicialmente edificar sobre la arena que sobre la roca. Es lo que Jesús te está diciendo. Dos cimentaciones, arena y roca. Hay una diferencia importante aquí en estas dos cosas, arena y roca. La arena podríamos decir que podría ser la roca pulverizada. Hay personas construyendo su vida espiritual sobre arena, que no es una roca, sino muchas micro roquitas, pequeñas cápsulas de doctrinas diversas tomadas de diferentes partes, pero el contraste aquí, el hombre sabio, el hombre prudente está construyendo sobre una roca. Nótese que la roca siempre va a ser singular en esta historia. Ahora, en este tiempo que Jesús está hablando, imagínate que Jesús crece, una parte de su vida vive dentro de Nazaret. Y estudiando este punto estaba yo aprendiendo, en muchas partes de Nazaret para poder edificar una casa es necesario excavar a veces hasta 7-8 metros de profundidad para llegar a la roca. Las casas que duran, las casas que perduran, y de hecho sabemos que hay construcciones en Nazaret que ya han sobrevivido más de 2000 años. Las casas que perduran son las casas que antes de empezar la construcción, alguien excavó hasta llegar a la roca y a partir de la roca empezó la edificación de esa casa. Imagínate qué tremendo. Imagínate que aquel hombre que construye sobre la arena, le fue mucho más fácil empezar la construcción. Le fue mucho más fácil, ¿por qué? Porque no tenía que cortar nada, no tenía que quitar nada, sencillamente empieza a edificar sobre lo que sus ojos podían ver. Pero el cristiano que va a perdurar, el cristiano que va a aguantar en este tiempo, va a ser un cristiano que va a excavar hasta encontrar lo que otros ojos no están viendo. Y sobre eso que los ojos humanos no pueden ver, empezará su construcción. Y esa construcción va a hacer que su casa permanezca en los tiempos difíciles. Yo recuerdo cuando estábamos haciendo nuestra casa, y aquí en la zona donde construimos nuestra casa de todos ustedes, en esta zona pues también recuerdo que el maestro albañil empezó a excavar y a excavar hasta que llegó al tepetate. En varias partes del terreno tuvo que bajar casi 4 metros para llegar al tepetate, para empezar desde ahí su construcción. Y gracias a eso, pues podemos ver una casa que va a perdurar, primero Dios, por muchos años, una casa que se pueda heredar. Cuando estamos hablando de casa, también quisiera invitarte que consideres el concepto bíblico de la palabra casa. La palabra casa, especialmente en el Antiguo Testamento, pero también muchas veces en el Nuevo Testamento, tiene una connotación generacional. Cuando estamos edificando una casa, estamos pensando en los hijos, los nietos, los bisnietos, la herencia, la heredad que le vamos a dejar a nuestro linaje, a los que siguen después de nosotros. Entonces es sumamente importante cuando estamos edificando, cuando estamos construyendo una casa espiritual, una familia, tenemos que pensar en una cimentación que perdure, que aguante las siguientes generaciones y todavía esté en pie. Entonces aquí vemos, repetimos, dos cimentaciones, la arena y la roca. En las cosas espirituales, muy importante, no es posible ser neutrales. Lo voy a repetir, en las cosas espirituales no es posible ser neutrales. ¿Eres de Dios o no eres de Dios? ¿Eres de la luz o eres de las tinieblas? ¿Eres hijo de Dios o eres hijo, como le dijo Jesús a los religiosos de su tiempo en Juan capítulo 8, hijo de tu padre el diablo? Tú has escogido de quién vas a ser hijo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces te pregunto, ¿qué has escogido o a quién has escogido por padre? Vamos entonces a ver hacia adelante.
tres elementos agresores. Imagínate que en esta historia de las dos casas, de los dos hombres, de los dos cimientos, las tres edificaciones sufrieron agresión o sufrieron con tres elementos agresores. Primero te dice lluvia, y aquí no está hablando de cualquier lloviznita, sino está hablando de una lluvia torrencial. Yo he estado en varias ocasiones en lugares donde está pasando un huracán o donde está pasando un tornado con terribles lluvias, y esas lluvias qué tremendas pueden ser y cuánto daño pueden hacer. Imagínate que está hablando de tres elementos agresores, una que viene desde arriba, otra que viene de los costados y otra que viene desde abajo. ¿Cuál es la agresión que viene desde arriba? La lluvia fuerte, la lluvia fuerte. ¿Cuántas veces no hemos escuchado en algún noticiero de una casa que por la tremenda lluvia que cayó de golpe, el techo se partió o el techo incluso se derrumbó? En algunos casos causando daños o causando muerte de una persona. Lo segundo que dice, te habla acerca de ríos. Aquí podemos hablar de todo lo que pueda atacar tu cimentación desde abajo. Tremendos ríos. Wow. Dice el profeta Isaías. Dice el profeta Isaías en el capítulo 59, verso 19. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Hemos escuchado varias veces testimonio de hermanos que han pasado por tiempos de desbordamiento de ríos donde ellos han vivido, y Dios protegió sus casas de manera tan especial, porque Dios así lo hace. Viene la inundación, viene el río contra la casa, pero se levanta el estandarte del Señor y el Señor dice, hasta aquí llegaste agua, aquí no pasas, porque esta es casa de mi hijo. Luego habla de los vientos, vientos tremendos. Hemos visto también vientos como han tumbado espectaculares, como han tumbado árboles, postes de luz. Tremendo cómo puede atacar una casa. Pero ¿cuál es la base para determinar si una casa estuvo bien construida o mal construida? Nos tocó vivir los terremotos del año 1985 en la Ciudad de México, la zona metropolitana. ¿Y cuántas casas se descubrieron en ese tiempo con mala cimentación? Casas que quedaron totalmente aplastadas porque la cimentación no era la correcta. Claro, podríamos dar otro tema sobre la estructura de las casas. Hay mucha enseñanza sobre esto dentro de la palabra de Dios, pero muchas casas también tenían mala estructura. Recuerdo un lugar en el centro de la Ciudad de México donde lo que era la azotea de un edificio de 6 pisos quedó a 2 metros abajo del nivel de la banqueta. Literalmente, como dicen, se lo tragó la tierra. ¡Qué tremendo! Tres elementos agresores. Toda clase de vida, de matrimonio, de familia, de congregación, y aún te puedo decir, toda nación pasará por momentos de prueba. En este preciso momento de la historia, con el coronavirus, el COVID-19, estamos viviendo una situación que ya a última instancia está afectando a 181 naciones de la tierra. Estamos viviendo una sacudida, una tormenta, podríamos decir, a nivel mundial, que está atacando a todas las naciones de la tierra. Entonces, en el momento en que todo está tranquilo, en que todo está en paz, que todo está, wow, usted puede decir, qué bien hecha está mi familia, qué bien hecho está mi matrimonio, qué bien me llevo con mis hijos, qué bien está mi congregación, qué bien está mi nación. Pero cuando empiezan las tormentas, ahí es donde vas a darte cuenta la realidad de las cosas. Y quiero decirte, hermano, que cuando Dios permite situaciones de turbulencia en tu vida y en mi vida, no es porque no nos ama, sino es para darme la oportunidad, para darte la oportunidad de reforzar y reparar lo que tengas que reparar antes de que venga algo todavía más fuerte. Otra frase importante en esta parábola.
Dice la Escritura en el versículo 25, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Ambas casas sufrieron las mismas agresiones. Entonces, muy importante que tú y yo recordemos, no porque estoy en Cristo quiere decir que voy a estar exento a problemas en mi vida. Todos, sin excepción, en este mundo vamos a pasar por momentos de problemas. Hay una promesa que Jesús nos dio y hasta ahorita no he visto a nadie que lo ponga en una placa en la pared de su casa. En este mundo tendréis aflicción. Jesús nos dijo que vamos a tener aflicción, vamos a tener momentos de dificultades en nuestra vida. Pero ¿cuál es la base para toda esta historia? ¿En dónde está la cimentación de tu casa? ¿En dónde está la cimentación de tu casa? En el capítulo 7, versículo 25, quiero que veas cómo dice. Soplaron y golpearon contra aquella casa. Pero luego en el verso 27, cuando está hablando de la casa edificada por el hombre insensato, pone una palabra más. Dice, y dieron con ímpetu contra aquella casa. Así también lo dice Lucas en el capítulo 6, donde está narrando esta historia. Con ímpetu, con tremenda furia contra esta casa. Y luego, ¿cómo terminan las dos historias? ¿Cuántos han dicho esta frasecita? ¿Cuántas veces no la hemos escuchado? Me está lloviendo sobre mojado. A lo mejor alguien está pasando una situación difícil por cuestión de esta crisis o esta contingencia a nivel mundial, porque no puedes trabajar, porque no puedes abrir tu negocio, porque estás sufriendo tu economía familiar, porque no puedes salir de la casa. No sé qué estés viviendo, mi querido hermano, pero quiero que sepas, es momento de prueba, pero este no tiene que ser el final de tu historia. Dios tiene algo diferente para el final de tu historia. Hay una casa en esta historia que sobrevive, permanece y no es afectada, ya fue probada. Hay una casa en esta historia que no soportó. Ya, ahora quiero hablarte un poquito sobre el propósito de Dios en tus pruebas. ¿Por qué permite Dios, si Él nos ama? ¿Por qué permite que pasemos por pruebas? Hay muchas historias y versículos en la Biblia que nos hablan de esto. Por ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Dice la palabra, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Estás escuchando lo que dice el apóstol Pedro? No te sorprenda cuando pases por fuego, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Sabes qué pasa con los fuegos en nuestras vidas? Con las pruebas en nuestras vidas. Cuando termina la prueba, sabemos que la casa que estamos construyendo soportó, sobrevivió, permaneció. Y esa es la confianza que Dios quiere para nosotros. Amén. Ahora, vamos a avanzar un poquito más. Propósitos de Dios. Cuando pasamos por una prueba, ¿qué sucede? Estaba leyendo algo escrito por el doctor Warren Wiersbe, hermano que predicó por más de 60 años, ya se graduó al cielo el año pasado, pero escribe esta frasecita: una fe que no puede ser probada, no puede ser confiada. Alguien te va a decir, no sacudas mi fe, tu fe tiene que ser sacudida para ver si funciona, para ver si es real. Como dijo este hermano, una fe que no puede ser probada, no puede ser confiada. Si no puedes soportar las pruebas que pasas en esta vida, ¿cómo vas a pasar la prueba de la eternidad? Tu fe tiene que soportar. ¿Qué sucede o qué resulta cuando pasamos por pruebas? Lo primero que te quiero decir, descubrir y probar tus cimientos. ¿Cuáles son los cimientos de mi casa? ¿Cuáles son los cimientos de mi vida espiritual, de mi matrimonio, de mi familia?
¿Cuáles son mis cimientos como congregación, mis cimientos incluso como negocio que el Señor me permitió abrir? ¿Qué voy a hacer en mi negocio si no pasa por la prueba? Número 2. Y esta parte a lo mejor nos va a costar un poco de trabajo, pero despertar o destapar el autoengaño. Muchos cristianos viven con una falsa confianza, pensando que todo está muy bien, que su vida espiritual está muy bien, que todo lo que están haciendo está súper bien, hasta el momento en que pasan por una prueba, una verdadera prueba, va a destapar tu autoengaño. ¡Wow! Eso pasaba con la religiosidad en el tiempo de Jesús. ¿Cuántas veces no confronta Jesús a los religiosos de su época con palabras tales como escribas y fariseos hipócritas? Se creían muy santos, muy sabios, muy ungidos, muy separados para Dios, y Jesús está destapando su autoengaño. Recordarán una de las historias que vimos hace unos meses, cuando se presenta un religioso y se presenta también un publicano al templo, y dice que el religioso empieza a decirle a Dios todo lo bueno y grande y santo y maravilloso que Él es, que Él mismo es, o sea, el religioso. Pero el publicano desde lejos, golpeándose el pecho, decía: Señor, sé propicio a mí, pecador. Qué importante es que el Señor nos saque de nuestro engaño, que realmente podamos valorar cuál es nuestra situación verdadera. Y número 3, la autoconfianza. Me creo salvo porque confío en lo que yo he hecho. ¿Cuántas personas les preguntas, y usted el día que se vaya de esta vida, ¿a dónde va? Y te dicen, te contestan con algo así parecido: me voy al cielo. ¿Por qué? Porque soy una persona buena. ¿Eres una persona buena? Según la Escritura, ninguno de nosotros somos buenos. Según la Escritura, todos hemos pecado y todos hemos sido destituidos o descalificados de la gloria de Dios. ¿Eres realmente una persona buena y por eso vas al cielo? ¿O eres una persona que ha reconocido su pecado y su necesidad de arrepentimiento y su necesidad de un Salvador, y has recibido a Jesús y le has entregado el control de tu vida, y por eso vas a ir a la presencia de Dios cuando termine esta vida? ¿Cuál es el verdadero arrepentimiento? Yo creo que el tiempo de prueba también tiene que producir en ti y en mí un verdadero arrepentimiento. Te voy a invitar al libro más antiguo de la Biblia, y es el más antiguo en cuanto a su fecha de escritura. Lo más seguro es el libro de Job. El libro de Job, capítulo 42. Job ha pasado casi 41 capítulos con situaciones terribles en su vida. Seguramente usted ha leído Job. Alguien dijo una vez: no leas Job cuando estás deprimido, ¿verdad? Pero yo creo que la palabra siempre tiene algo que enseñarnos. Los primeros 6 versículos del capítulo 42 de Job dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes, y no hay pensamiento que se esconda de ti. La fe de Job había sido sacudida, la salud de Job fue sacudida, la familia, las riquezas, las posesiones, todo lo que Job tenía fue sacudido. Perdió todos sus hijos en un mismo día, perdió sus animales, sus ganados, todas sus propiedades. Imagínate nada más, en un solo día se acabó todo lo que él tenía. Y al final de esta historia, que pasa más de 40 capítulos, la tristeza de Job dice: yo conozco, Job está hablando, yo conozco que todo lo puedes. Imagínate una persona que confía en sí mismo, pasa por la prueba y ahora tiene que reconocer que el que todo lo puede no soy yo, el que todo lo puede es Dios. Es Dios nada más. Y luego dice: no hay pensamiento que se esconda de ti. Yo puedo tener muchos pensamientos de muchas clases. Puedo tener buenos y malos pensamientos, pensamientos de santidad, pensamientos de tentación, mucha clase de pensamiento. Pero tengo que saber que todo pensamiento que yo tenga, Dios lo sabe.
Dice la Escritura, de hecho, que aún no está la palabra en mi boca y Dios ya sabe lo que vamos a decir. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Seguimos en 42, verso 3. Dice Job, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, yo no comprendía. Cuando tú y yo no hemos pasado por pruebas, por situaciones difíciles, por situaciones que no sabemos comprender o no entendemos por qué suceden, hablamos muchas veces, lo dice Job en el verso 3, sin entendimiento. Cuando ya pasamos por esas situaciones tan difíciles, hemos aprendido que Dios no se equivoca. Así lo repite la última frase, cosas que yo no comprendía. Pero qué tremendo. Verso 4. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Yo te pregunto en este tiempo de situación difícil para ti, para tu comunidad, para nuestro mundo entero, ¿cuántos le estamos preguntando al Señor, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué me permites esta situación? ¿Por qué no has detenido esta situación? Pero ¿qué piensas? Dios te está diciendo que le preguntes y Él te va a enseñar. Yo creo que la pregunta más correcta no es ¿por qué?, sino preguntarle al Señor, ¿qué me quieres enseñar a través de esta situación? ¿Qué es lo que me falta aprender en esto que estoy viviendo? ¡Qué tremendo! Y en el verso 5, este versículo es pequeño, versículo 5 es pequeño, pero quiero que escuches qué dice Job. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¡Qué tremendo! ¿Cuántos tenemos una fe que solamente es lo que nos contaron? Solamente es palabras que escuchamos por ahí. Pero ¿cuál fue el resultado del tiempo de prueba por la que pasó Job? Dice, mas ahora mis ojos te ven. Ahora puedo estar con la plena convicción que en todo lo que yo pueda vivir, todo lo que yo pueda sufrir, todo lo que yo pueda pasar, Dios está presente. Ahora mis ojos te ven. Señor, en esta situación que me duele, veo tu presencia. En esta situación de escasez, veo que estás conmigo. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¡Wow! Entendemos que Él no nos deja, Él no nos desampara. El Señor es fiel, Él está con nosotros. De oídas te había oído, había escuchado mucho acerca de Dios y creí lo que escuché, mas ahora mis ojos no solamente oyen mis oídos, sino ahora mis ojos te ven. Dios está conmigo. Dios está contigo. ¿Y cómo termina el verso 6? Y yo creo que este tiene que ser el final o propósito final de cada momento de prueba en mi vida. Dice Job, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Yo creo que en este tiempo de prueba el Señor quiere llevar a muchos que están confiando en sí mismos, que están confiando en su propia bondad, que están confiando en sus propias buenas acciones. El Señor quiere llevar a muchos a un verdadero arrepentimiento. Que empecemos a ver, como lo dice la misma palabra de Dios, que mi propia justicia es como trapos de inmundicia a la perspectiva de Dios. Lo está diciendo Job, por tanto me aborrezco. No está hablando de autoodio, que me quiero quitar la vida. Está hablando de que todo esto que yo consideraba como lo santo y lo puro y lo bueno, lo considero ahora como basura. Así lo dijo San Pablo, todo lo tengo como basura con tal de alcanzar lo que el Señor tiene para mí en este tiempo. Qué tremenda está esta historia de las dos casas y los dos cimientos. Amén. Ahora, vamos a regresar un poquito en nuestra historia. Si me acompañan, al constructor prudente, porque aquí es donde empieza la historia. Voy a repasar el versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca.
¿Ok? Vamos a hablar del constructor prudente. Quizá me están escuchando hermanas que están solas al frente de un hogar. Yo quiero decirle, usted también, hermana, puede ser una constructora prudente si abre el oído y hace caso a la palabra de Dios. ¿Qué hizo este hombre prudente? En el verso 24 dice, y edificó su casa sobre la roca. Pero si nos pasamos al Evangelio de Lucas, capítulo 6, verso 48, agrega este detalle. Escucha, dice, capítulo 6, verso 48, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. ¿Ya escuchó lo que dice? Cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Llegar a la roca, llegar a lo hondo, a lo profundo, a lo estable, a lo fuerte, te va a costar. Te va a requerir de disciplina, de trabajo, de compromiso, de convicción. De aquí no me quito hasta que no encuentre la roca. Sigo cavando, sigo ahondando hasta no llegar a lo profundo. ¡Wow! Algunos equivocadamente, y lo he escuchado en diferentes ocasiones, creen que el sabio edificó su casa sobre su creencia en Jesús. Eso no tiene nada que ver con la historia. Hay algo muy fuerte en Santiago capítulo 2, verso 19. Dice Santiago, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, aún los demonios creen y tiemblan. No es suficiente creer en Jesús, creer que Jesús existe, creer que Jesús es el Hijo de Dios, creer que Jesús es la segunda persona de la Trinidad, creer que Jesús es el Mesías, pero eso no es lo que dice la Escritura. Voy a repetir lo que dice el verso 24 en la versión Reina Valera 60. El que me oye estas palabras y las hace. ¿Está escuchando? No es solamente oír, no es solamente creer que Jesús está ahí, porque hay muchos que creen en Jesús, entre comillas, creo en Jesús, pero sus vidas son un desastre. Dice Jesús, el que me oye estas palabras y las hace. Me paso a otras versiones de la Biblia. Esto está en la Biblia de las Américas, en la Nueva Biblia de las Américas, en la Nueva Biblia Viva, en la Nueva Versión Internacional y en la Palabra de Dios para Todos. Escucha, el que me oye y las pone en práctica. ¿Sí entendimos? El que me oye estas palabras y las pone en práctica. Dios habla hoy, y traducción del lenguaje actual, dice, el que me oye y hace lo que yo digo. No se convierte el hecho de escuchar las palabras de Jesús en la roca sobre la cual edificas tu vida, sino haces lo que Jesús enseñó. ¿Está escuchando, hermano? ¿Está escuchando, hermana? Vamos a otra versión más, la Nueva Traducción Viviente. El que me oye mis enseñanzas y las sigue. Aquí habla de movimiento. No es nada más, ya escuché la enseñanza y ya me voy. ¿Cuántos no vienen a una reunión el día domingo en su casa de oración o en su congregación y escuchan y la vida sigue exactamente igual toda la semana? Yo creo con todo mi corazón que cada vez que voy a la casa de Dios, algo me está hablando Dios y eso tiene que marcarse en mi caminar durante la semana. Algo tiene que ser diferente. Dice, y la sigue. La palabra para Hispanoamérica lo pone de esta manera. Todo aquel que escucha mis palabras y obra en consecuencia. ¿Está viendo otra vez la acción? Obra en consecuencia. Tengo que oír y tengo que actuar. Ya escuché mi predicación, ya escuché mi palabra para este domingo, para esta semana y no ha cambiado nada. ¿Qué tengo que hacer? Acción. Tengo que escuchar y tengo que obedecer. Tengo que oír y seguir la enseñanza de Jesús. Entonces, la palabra que escucho y obedezco se convierte en roca para mi vida. Eso es lo que está hablando Jesús. No es suficiente ir a la reunión. No es suficiente escuchar una buena predicación. No es suficiente ni siquiera, hermano, escuchar la palabra. Muchos escuchamos la palabra en audio.
en internet y de otras maneras. No es suficiente nada más escucharla, es importante escucharla, pero escuchar y poner acción y obrar en consecuencia. Entonces se convierte en roca para mi vida. Bendito sea el Señor. Ahora, vamos a refrescar una parte importante de un estudio que vimos en el año pasado, cuando estuvimos hablando de volver a la cruz, cuando estuvimos hablando de escuchar la voz de Dios. Y esto lo tomamos de la página, lo chequé ayer y todavía está vigente, la página diferencia-entre.com. Es un diccionario en línea y pues tiene mucha información muy buena. Dice la diferencia entre oír y escuchar. Aunque oír y escuchar parecen ser lo mismo, no lo son en lo absoluto, ya que uno puede oír sin escuchar, y ahora veremos por qué. Oír quiere decir que percibimos los sonidos a través de los oídos, sin necesariamente entender lo que estamos oyendo. Por el contrario, para escuchar algo debemos tener activados otros sentidos para entender lo que estamos oyendo. Por ejemplo, al oír solo tenemos activado nuestro sistema auditivo, mientras que cuando escuchamos también debemos prestar atención, concentrarnos, pensar y razonar. Repito, prestar atención, concentrarnos, pensar y razonar. El oír es un acto involuntario, mientras que el escuchar es un acto intencionado. Por ejemplo, yo te puedo estar oyendo, pero si no te pongo atención, no voy a entender lo que me estás diciendo. Por lo tanto, te oí, pero no te escuché. Todo esto tomado de diferencia-entre.com. Ahora, regresamos tantito. El hombre prudente es el que oyó y actuó. El hombre que oyó, prestó atención, se concentró, pensó, razonó y empezó a actuar o a obrar en consecuencia a lo que él escuchó con su oído. Amén. ¿Y cuál es esa roca? ¿Cómo se habla de esto en este tiempo de diferentes maneras? Hay personas que están construyendo su vida espiritual sobre una persona. Hay personas que están construyendo su fe sobre un predicador o un pastor, ¿verdad? En alguna ocasión alguien le preguntó a una persona: ¿y está seguro que usted se va al cielo? Y dijo: sí, porque fulanito es mi pastor. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! La única persona como pastor que nunca te va a fallar es Jesús. Pero escucha también lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 3. Dice que nadie puede poner otro cimiento o fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo. No podemos edificar nuestras vidas sobre un hombre, sobre un ser humano, sobre un apóstol, sobre un pastor, un profeta. Tenemos que edificar nuestras vidas sobre la persona de Jesucristo. Él es la única roca inconmovible. Él es la única roca que te va a mantener firme y de pie hasta que termine tu tiempo en esta tierra. Vamos a regresar a Mateo 7, por favor, a ver lo que está pasando con el hombre insensato. Versículo 26 y 27. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. ¿Estás oyendo ahí la cláusula? Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y quiero que pongas atención en esa frase. Fue grande, lo dice Lucas 6:49, fue grande la ruina de aquella casa. ¡Wow! ¡Qué tremendo! A través del tiempo hemos visto, a través de las décadas en el ministerio, cuántas personas tenían casas hermosas, entre comillas, hermosas en el sentido que la gente los veía, algunos incluso con envidia. Ve el ministerio de fulano, ve la vida espiritual de perenganita, mira cómo está esa casa, ese matrimonio. Y empezaron a soplar los vientos, empezaron a soltarse los torrentes, los ríos, los aguaceros, y se desbarató la casa. Y no solamente dice que fue
arruinada. Dice, fue grande la ruina de aquella casa. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Cuántas veces hemos visto historias o escuchado testimonios de personas que estuvieron hablando, por ejemplo, sobre el matrimonio y terminaron divorciados? Terminaron abandonando a su esposa y a sus hijos, dando la espalda a Dios. ¡Qué tremendo! ¿Qué está pasando? Son vidas que están con una apariencia envidiable, pero la realidad es que la cimentación está nula, está sobre la arena. Hay una colonia aquí en nuestra ciudad donde se vendieron muchas casas, y de esto nos enteramos recién que llegamos a vivir a San Juan del Río en el año 85. Muchas casas se vendieron en esa colonia sin cimentación, y muchas de esas personas compraron casas creyendo, wow, qué barato, qué bonito, y a los pocos años empezaron a darse cuenta porque había fisuras en las paredes, había problemas tremendas de estructura, porque las construcciones no tenían cimentación. Entonces, quiero que veas, por favor, una vez más los versículos con los que empezamos esta parábola. Quiero que pongas atención. Creo que es algo que nos tenemos que llevar toda esta semana. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Tengo que tomar la decisión, voy a obedecer lo que Dios me habla. Hay veces que Dios me dice algo que no me gusta, pero Dios lo dice, lo tengo que hacer. Él es el que está en control. Él es el que está en control. Amén. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó. La palabra edificar también, nos podemos meter en esto, es un proceso. Edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Quiero dejarte con estas preguntas. ¿La palabra que oigo me está transformando? Repito, ¿la palabra que oigo me está transformando? Número 2, ¿la palabra que oigo me llevó a tomar decisiones diferentes? ¿La palabra que oigo me llevó a tomar decisiones diferentes? Número 3, ¿la palabra que oigo está modificando la dirección de mi vida? ¿La palabra que oigo está modificando la dirección de mi vida? Y por último, ¿mi fe en Dios es a prueba de tempestades? Mi fe en Dios es a prueba de tempestades. Mateo capítulo 7 termina con 2 versos pequeños. Dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Cuál era la diferencia? Los escribas tenían la palabra, pero no tenían las acciones que respaldaban la palabra que estaban enseñando. Y hay muchas vidas cristianas así. Hay papás que están hablando y dando instrucción en sus casas, pero sus vidas no respaldan lo que están enseñando. Que este sea un tiempo para cada uno, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, de oír y hacer, para pasar por este tiempo de tormenta y tempestad y terminar bien nuestras vidas, de tal forma que lo que estamos construyendo trascienda a las siguientes generaciones. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos que hables a cada corazón de manera que selles tu palabra en cada uno de nosotros, con decisión radical de acción, de acuerdo a lo que tú nos hablas, por Cristo Jesús, y a ti daremos el honor y la gloria. Amén.